Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Hoy es día miércoles 6 de mayo del año 2020. En este video nosotros vamos a explicar con detalle de qué manera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el año 2004 vigila a todos los mexicanos a través de las instituciones bancarias, a través de los bancos, y ese espionaje que se lleva sobre todos los usuarios y los clientes de los bancos, ¿verdad?, tiene como finalidad que el Fisco Federal tenga elementos para cobrar impuestos o para procesar penalmente a los mexicanos por los delitos de defraudación fiscal equiparada y el delito de lavado de dinero. La información que nosotros vamos a proporcionar en este video es útil para prácticamente todos los millones de mexicanos que conformamos al soberano pueblo de México, porque de una o de otra manera todos los mexicanos tenemos necesidad de ir al banco a hacer ciertas operaciones, incluso muchas veces nada más para pagar servicios. Bueno, pues cuando acudimos al banco a pagar servicios, por ese solo hecho, la institución bancaria hace una supervisión sobre cada uno de nosotros, y toda esa información que va recabando de nosotros se la envía permanentemente, periódicamente, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que esa dependencia, junto con el Servicio de Administración Tributaria, comparen el dinero que nosotros manejamos a través de los bancos con los ingresos fiscales que declaramos en nuestras manifestaciones fiscales, ¿verdad? Y muchas veces el fisco conoce que quienes realizamos operaciones en los bancos ni siquiera estamos inscritos en el RFC, y toda esa información le permitirá al SAT y a la UIF proceder en contra de nosotros, determinando créditos fiscales o formulando querellas o denuncias en nuestra contra. Por lo tanto, este video es un poco extenso porque la información es abundante. Yo te invito a que veas el video completo hasta el final, y si su contenido lo consideras de utilidad, pues ojalá lo compartas con tus conocidos, con tus familiares, con tus vecinos, amigos, competidores, colegas, proveedores, clientes, etcétera, porque esta información es útil y necesaria para todos los mexicanos si es que en los próximos años queremos conservar nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad. Bien, soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 44 años. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas que fue fundada el 1 de julio de 1985 con cobertura nacional, y a lo largo de nuestra trayectoria de ya casi 35 años, con orgullo y satisfacción podemos decir que en todos los casos hemos protegido, defendido y conservado con eficacia el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de nuestros clientes. Soy conferencista de miles y miles de cursos y conferencias que hemos impartido en todo el territorio nacional. Soy autor y coautor de 38 obras jurídicas, todas en materia fiscal, y sin mayor preámbulo entramos a desarrollar el tema que nos ocupa. Como lo decía yo al inicio de mi exposición, prácticamente todos los millones de mexicanos que conformamos al soberano pueblo mexicano necesariamente tenemos necesidad de acudir a las instituciones bancarias para realizar infinidad de trámites, muchas veces para pagar nuestros servicios. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos vigila a todos los que acudimos a las instituciones financieras, exactamente a través de los mismos bancos, no importa que seamos clientes o que solo seamos usuarios. ¿Quién es un cliente de un banco? Un cliente de un banco es aquel que tiene un contrato celebrado con la institución bancaria o que tiene una cuenta abierta a su nombre. Es un cliente permanente. ¿Quién es un usuario? Pues la persona física que ingresa al banco a realizar un pago, a realizar alguna operación accidental. Ese es un usuario.
pues no importa si somos clientes o somos usuarios, el banco nos espía, nos pide datos, recaba datos para, en los términos que marca la ley, dar nuestra información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que esta última posteriormente pueda saber si estamos o no utilizando recursos de procedencia ilícita. Quiero comentar que el delito de lavado de dinero está reglamentado en México desde el año de 1991. Sin embargo, la actual reglamentación legal de este delito está consignada desde el año 1996 en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y obviamente cometemos el delito de lavado de dinero cuando por error utilizamos operaciones o realizamos operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Qué es un recurso de procedencia ilícita? Brevemente, un recurso de procedencia ilícita es aquel que no declaramos fiscalmente como ingreso gravado o que no informamos como ingreso exento. Por ejemplo, las personas físicas que no están inscritas en el RFC, pues todos los recursos para la autoridad son recursos de procedencia ilícita, porque si no están inscritas en el RFC, obviamente no presentan declaraciones, y al no presentar declaraciones es obvio que no declaran ingresos gravados y que no informan ingresos exentos. Por lo tanto, todas las personas físicas que en las instituciones bancarias utilizan recursos, pues legalmente se consideran recursos de procedencia ilícita al no haber sido declarados fiscalmente como ingresos gravados o informados como ingresos exentos. Quiero precisar que no importa cuál sea la actividad a la que nos dediquemos nosotros. La actividad puede ser lícita, puede ser comerciante, empresario, industrial, incluso puede ser pastor de alguna religión. Eso no importa para determinar si el recurso que estamos manejando ante las instituciones bancarias es de procedencia lícita o ilícita. No importa pues tu actividad, lo que importa es que el recurso no se haya declarado fiscalmente como ingreso gravado o como ingreso exento. De tal suerte que si un pastor de alguna religión cuyo trabajo es cotidianamente hablar de la palabra del Señor, ¿verdad? Si este pastor utiliza recursos en el banco de procedencia ilícita, si paga con efectivo sus tarjetas de crédito, si maneja una cuenta bancaria en la que hace depósitos de dinero que no declara fiscalmente, bueno, pues los recursos que está utilizando son de procedencia ilícita y hay la presunción de que está cometiendo el delito de lavado de dinero. Bien, el gran capital mundial, el gobierno de México y las leyes mexicanas consideran que prácticamente todos los mexicanos usamos recursos de procedencia ilícita y consecuentemente consideran que prácticamente todos los mexicanos cometemos el delito de lavado de dinero. Por eso los bancos, por órdenes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos vigilan a todos los clientes y usuarios de las instituciones bancarias. Todos los millones de mexicanos que realizamos transacciones económicas en los bancos, todos somos sospechosos de lavar dinero. Desde los que manejan cifras millonarias, los que utilizan cantidades medianas, intermedias, pero también son sospechosos de lavar dinero los mexicanos que utilizan recursos en cantidades reducidas, como lo vamos a ver a lo largo de esta exposición. Por eso te invitamos a que nos acompañes durante todo este video. Quiero precisar que de acuerdo con el tercer párrafo del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, cuando una persona lava dinero, se presume legalmente que también está cometiendo el delito de defraudación fiscal. Por eso cuando la autoridad hacendaria detecta que una persona lava dinero, puede procesar a esa persona por dos delitos, tanto por el delito de lavado de dinero como por el delito de defraudación fiscal. En ambos casos se impone como pena el de prisión. En el de defraudación fiscal, la prisión
Cuando la defraudación fiscal es calificada, puede ser hasta de 13 años y medio, y en el caso del lavado de dinero, la prisión máxima puede ser, para los mexicanos comunes y corrientes, puede ser hasta de 15 años. Desde luego, aparte de estas penas, en el delito de lavado de dinero se aplica una pena adicional, que es una multa y el decomiso de los bienes del mexicano que cometió el lavado de dinero. Y en el delito de defraudación fiscal, aparte de la pena de prisión, se impone como pena la reparación del daño, a través de la cual el mexicano tendrá que pagar a la Secretaría de Hacienda los impuestos omitidos, más actualización, recargos y multas. Como vemos, no son delitos menores. Quiero también señalar que desafortunadamente, con mala intención, el gobierno nos ha hecho creer durante décadas que solamente cometen el delito de lavado de dinero los narcotraficantes. Entonces, bajo esta premisa falsa, la mayoría de mexicanos considera que como no nos dedicamos al narcotráfico, entonces no lavamos dinero. Y eso es una conclusión falsa, porque ya lo dijimos, independientemente de cuál sea tu actividad, por ejemplo, te dedicas a vender mercancía en los tianguis, tienes una ferretería, tu esposo es médico, etcétera, etcétera. Si tú estás utilizando a tu nombre recursos que no se declaran fiscalmente, tú estás usando recursos de procedencia ilícita y consecuentemente legalmente se presume que tú estás lavando dinero, ¿verdad? Entonces, pues, en este video vamos a hablar de cómo la autoridad hacendaria nos espía a todos los mexicanos a través de todas las instituciones bancarias, especialmente a través de los bancos, porque casi todos los mexicanos tenemos acceso necesario a una institución bancaria, ¿verdad? Y ese espionaje no es inofensivo, sino que exactamente nos espían para que si detectan que estamos manejando recursos que no declaramos fiscalmente, ¿verdad? Ya la autoridad hacendaria, por un lado, nos pueda determinar créditos fiscales cuantiosos y por otro lado, si lo considera prudente, pueda formular querella en nuestra contra por defraudación fiscal o pueda presentar en nuestra contra denuncia por lavado de dinero o pueda hacer estas últimas dos acciones legales en nuestra contra, ¿verdad? Bien, esa vigilancia se lleva a cabo a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que fue creada mediante decreto publicado en el Diario Oficial del 7 de mayo de 2004. 7 de mayo de 2004. Hoy estamos a 6 de mayo de 2020. Mañana es 7 de mayo de 2020 y mañana se cumplen 16 años de que se publicó el decreto y ya la Unidad de Inteligencia Financiera fue creada y entró en funciones el 8 de mayo de 2004. Por lo tanto, este 8 de mayo, la Unidad de Inteligencia Financiera cumplirá 16 años de estar espiando y vigilando a todos los mexicanos que realizan transacciones monetarias a través de las instituciones bancarias. Bien, hablar de este tema podríamos nosotros hacerlo en un curso que podría tener una duración hasta de 10 horas. Desafortunadamente no disponemos de ese tiempo para hacer este video y difícilmente alguna persona aguantaría un video de 10 horas, motivo por el cual trataremos de realizar este video a la brevedad posible, pero como la información es abundante, les anticipo que sí puede prolongarse un poquito este video, no obstante lo cual nosotros les recomendamos que sí lo vean hasta el final, porque esta información sin duda alguna habla de ti, porque probablemente tú tengas una cuenta bancaria o manejes una tarjeta de débito o tengas una tarjeta de crédito o a lo mejor tienes un crédito hipotecario o tienes un crédito bancario para comprar automóvil, tienes inversiones en el banco, etcétera, etcétera. Entonces ya por ese solo hecho este tema
está especialmente dirigido para ti. En esta obra jurídica Discrepancia Fiscal que nosotros publicamos en febrero de 2010, hace ya 10 años, más de 10 años, nosotros señalamos en la página 85 que en el financiero del 25 de abril de 2008, página 12, se publicó un artículo de Janet Leiva Reus y Pablo Chávez Mesa que consignó que en los últimos 5 años las cuentas bancarias pasaron de 35 millones a 64 millones. Por tanto, la información consignada en este apartado importa y afecta a los titulares de las 64 millones de cuentas bancarias aludidas existentes en 2008. Hoy, con toda seguridad, las cuentas bancarias ya no son 64 millones, sino son mucho más millones de cuentas bancarias. Pueden ser 80 millones, pueden ser 100, ¿verdad? Pero entonces esta información interesa a todos los titulares de esos millones de cuentas bancarias que han estado aperturadas durante los últimos 10 años. Por otro lado, en la página 88 de este libro consignamos nosotros que en el financiero del 30 de junio de 2008, página 6, se publicó el artículo de Janet Leiva Reus, la banca convertida en el principal aliado de Hacienda, que consignó, entre otras cosas, que son más de 25 millones las tarjetas de crédito en circulación y más de 50 millones las de débito. Entonces, en 2008 existían 25 millones de tarjetas de crédito y había 50 millones de tarjetas de débito. Hoy, 2020, pueden ser más millones las tarjetas de crédito y de débito que están en circulación. Con los datos del 2008, sumando 65 millones de cuentas bancarias, más 25 millones de tarjetas de crédito, más 50 millones de tarjetas de débito, queda claro que este tema interesa prácticamente a todos los mexicanos. No importa si eres rico o eres pobre o eres de la clase media. No importa si eres empresario, arrendador, profesionista, si ejerces la informalidad. No importa si eres empleado, no importa si eres desempleado, porque todos tenemos que acudir al banco a pagar la luz, a pagar el teléfono, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues, no importa. Es más, los millones de mexicanos que viven en la pobreza y en la pobreza extrema, en este sexenio están recibiendo las ayudas sociales a través de las instituciones bancarias. Entonces, también ellos tienen necesidad de acudir a los bancos, y si de pronto, por desconocimiento, en esas transacciones utilizan recursos que no han declarado fiscalmente, sin duda alguna están inmersos en problemas de lavado de dinero. Entonces, pues, este tema importa a los que están inscritos en el RFC, a los que no están inscritos en el RFC, a los que están obligados a presentar declaraciones, a los que no están obligados a presentar declaraciones, como son los empleados y trabajadores, etcétera. Desde luego, este tema interesa a todos los contadores públicos y a todos los abogados, no únicamente a los abogados fiscalistas, sino a todos los abogados, porque todos estos profesionistas son contribuyentes. Prácticamente todos manejan cuentas bancarias, tienen tarjetas de crédito, tarjetas de débito, realizan compras a través de los bancos, etcétera, y además todos sus clientes son contribuyentes, motivo por el cual esta información debiera ser conocida por todos los contadores y abogados, ya que en esta plática exactamente daremos elementos para que esos profesionistas colaboren con sus clientes para regularizar su situación fiscal, desde luego a cambio de los respectivos honorarios. Y como ya lo hemos dicho, hay millones de clientes potenciales para todos los contadores y todos los abogados, si es que nos abocamos a resolver problemas fiscales de actualidad que acechan a millones y millones de contribuyentes, como es el caso que nos ocupa.
Bien. Quiero comentar que empezaron a vigilar a los usuarios y clientes de todas las instituciones financieras, las autoridades hacendarias, a través precisamente de los bancos, desde mayo del año 2004, hace ya 16 años. No obstante lo cual, nosotros podemos sostener que el contenido de este video es prácticamente una primicia, ¿verdad? Ya que este tema que vamos a desarrollar en este video no se analiza en las universidades. Este tema no se ve en licenciaturas, en diplomados, en especialidades, en maestrías ni en doctorados. Por eso este tema es desconocido incluso por maestros y por doctores. Por otro lado, los colegios de profesionistas, de contadores y de abogados tampoco se ocupan de estos temas. Nunca se ha dado en un colegio de profesionistas un curso o una conferencia sobre cómo la unidad de inteligencia vigila, espía a todos los usuarios y clientes de las instituciones bancarias, precisamente a través de las instituciones bancarias. Por lo tanto, los organismos empresariales jamás han tocado este tema en las pláticas a sus agremiados. Por eso, a pesar de que hace 16 años entró en vigor esta reglamentación legal que obliga a que los bancos espíen a sus clientes y usuarios para darle toda la información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este hecho que ocurre desde hace 16 años es prácticamente desconocido por todos los mexicanos, y ese desconocimiento provoca que todos los mexicanos prácticamente tengamos una situación irregular en las operaciones que realizamos en las instituciones bancarias, Por eso es importante que los mexicanos conozcamos. El día de mañana, o en el próximo video más bien, nosotros ya daremos las cifras reales que la Secretaría de Hacienda conoce de todos los mexicanos. Nada más adelanto lo que provoca el que los mexicanos no conozcamos esta información. Desde 2004 hasta este año 2020, los mexicanos hemos llevado una situación fiscal irregular en todas las operaciones que realizamos ante las instituciones bancarias. Sin embargo, en 2019, hagan de cuenta que la tendencia va así, va creciendo el número de contribuyentes de mexicanos que hacen operaciones ilícitas en los bancos, va creciendo, pero en 2018 el número se disparó exageradamente, y en enero del 2020, las operaciones ilícitas que realizamos los mexicanos en los bancos se fueron a una cifra verdaderamente enorme, que si esa tendencia se mantuviera en todo el año, en este año realizaríamos operaciones bancarias ilícitas del doble de las que realizaron en 2019, y vaya que en el 2019 se disparó exageradamente el número de operaciones ilícitas realizadas ilegalmente por los mexicanos, según los reportes que los bancos le dan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por eso, para cortar esa tendencia a la alza, para que ya los mexicanos no se sigan metiendo en problemas fiscales por el manejo inadecuado de sus operaciones en los bancos, es importante que todos los mexicanos conozcan esta información. Y el día de hoy vamos a decir cómo nos vigilan en los bancos. Cuando tú entras al banco, llegas y ves las cajas, y de este lado ves a los ejecutivos del banco, todos muy atentos, te reciben, ¿verdad? Pero todos te están vigilando, todos te están espiando, y todos están tomando nota de toda aquella información que les exige la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que deben recabar. Todo esto está reglamentado. Para eso quiero comentarles a ustedes que
como antecedente que en el diario oficial del 28 de enero de 2004 se publicaron reformas a todas las leyes financieras, reformas que estaban relacionadas con el delito de lavado de dinero, y a través de estas reformas legales se imponía la obligación a todas las instituciones de crédito de vigilar y espiar a sus clientes y usuarios para darle toda la información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ésta tuviera elementos para ir en contra de esos cuentavientes o de esos usuarios, acusándolos de defraudación fiscal o de lavado de dinero. Todas las instituciones financieras tienen esa obligación desde 2004. Como ejemplo vamos a mencionar a las instituciones de crédito, a las instituciones de ahorro y crédito popular, a las instituciones de los sistemas del ahorro para el retiro, a las sociedades de inversión, a los mercados de valores, a las casas de bolsa, a las instituciones de fianzas, a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros y a las organizaciones y actividades auxiliares del crédito. Todas ellas tienen la obligación de vigilarnos a todos como consecuencia de las reformas legales que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2004 y que entraron en vigor al día siguiente. Desde luego, con posterioridad a la emisión de estas reformas legales, se publicaron posteriormente el 14 de mayo de 2004 unas reglas de carácter general que aterrizaron la obligación genérica establecida en la ley. Se reglamentó minuciosamente a través de, permítanme un segundo, estimados compatriotas, a través de resoluciones que expidió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde con todo detalle indicaba a cada institución de crédito cómo debía vigilar y cómo debía espiar a los usuarios y a los clientes para darles toda la información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En esta plática vamos a mencionar lo que decía la resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general, a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Este libro nosotros lo publicamos, que se llama Discrepancia y Lavado de Dinero 2005, lo publicamos en abril de 2005. O sea que es cómo nos espían las autoridades a través de los bancos. Esa información nosotros la compartimos y la analizamos en un libro que publicamos desde 2005. No obstante lo anterior, los millones y millones de mexicanos que realizan operaciones en las instituciones bancarias ignoran lo que nosotros compartimos desde mayo de 2005. Por eso hemos considerado importante compartir esta información hoy, 6 de mayo de 2020. Quiero aclarar que el texto de esta resolución que hoy vamos a comentar ya se ha modificado en varias ocasiones a lo largo de los años, y hoy esta resolución contempla una reglamentación más estricta, más minuciosa de cómo nos espían y nos vigilan las autoridades. Pero bueno, yo quiero compartir con ustedes lo que la autoridad hace desde el 2004. Cada vez que has ido al banco, cada vez que has aperturado una cuenta bancaria, cada vez que realizas un pago, que realizas un depósito, entérate de cómo te están vigilando los ejecutivos y los empleados de todas las instituciones financieras. Bien, vamos a ver. Aunque aquí hablamos de las instituciones financieras, en este video vamos a hablar exclusivamente de los bancos, porque no todos tienen tratos con las instituciones de seguros o las de fianzas o las casas de bolsa, pero sí todos tenemos tratos con las instituciones bancarias. Bien, los bancos en todos los casos deben vigilar el comportamiento de sus clientes y en ciertos casos específicos también deben supervisar a sus usuarios. Los bancos están jurídicamente obligados a vigilar y supervisar estrechamente
el comportamiento de sus clientes antes, durante y después de concluida la vigencia de los contratos y cuentas que celebren con ellos. Y vamos ya a dar lectura a las disposiciones. Es importante que te enteres de estas disposiciones para que sepas cómo conducirte de ahora en adelante cuando tú estés realizando operaciones en las instituciones bancarias y no sigas incurriendo en ilegalidades, porque todas esas irregularidades serán utilizadas en tu contra con mucha contundencia. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y del encierro a que hemos sido forzados todos los mexicanos, como consecuencia de la suspensión de labores de muchas empresas, cuando termine la cuarentena y regresemos a la normalidad, entre comillas, las empresas estarán en una situación financiera verdaderamente tremenda. Muchas de plano fracasarán y cerrarán. Muchos mexicanos quedarán en el desempleo. Las operaciones económicas que se lleven a cabo a partir de que se reanuden disminuirán en número y además disminuirán en monto. Cada contribuyente realizará menos ventas y esas ventas serán con menos importe, por lo que sus ingresos se reducirán considerablemente. Obviamente sus utilidades bajarán y los montos a pagar por concepto de impuestos se reducirán considerablemente porque habrá menos circulación de dinero con un mercado contraído en donde los mexicanos no tenemos poder adquisitivo. Consecuentemente, el fisco obtendrá ingresos tributarios en cantidades menores a las que tenía previstas, y entonces el gobierno tendrá que compensar la baja en los ingresos tributarios permanentes provenientes de los contribuyentes que tienen negocios o que ejercen una profesión. ¿Y cómo va a compensar esos ingresos tributarios a la baja? Pues precisamente cobrando a las personas que han manejado de manera equivocada sus operaciones ante las instituciones bancarias. Por eso es importante que conozcamos esta información para que de ahora en adelante manejemos ante las instituciones financieras siempre únicamente recursos de procedencia lícita, que declaramos fiscalmente como ingresos gravados o como ingresos exentos, y que además al mismo tiempo regularicemos nuestro pasado. Desde luego, para llevar una conducta impecable de aquí hacia adelante y para regularizar nuestro pasado, los contribuyentes, los mexicanos que hacen operaciones en los bancos, necesitan de asesoría fiscal que debe ser proporcionada por contadores y abogados expertos en el tema. De ahí la necesidad de que los abogados y los contadores fiscalistas incursionen en el profundo conocimiento de estos temas para que estén en condiciones reales de asesorar adecuadamente a los millones de mexicanos que todos los días realizan operaciones de dinero en las instituciones bancarias. Vamos a analizar rapidísimamente, pero es necesario hacerlo, para las disposiciones de esta resolución que mencionamos al inicio, ¿verdad? Para que tú sepas cómo te vigilan. Bien, esta, repito, resolución se llama resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general. Bien, vamos a ver algunas de esas disposiciones de carácter general. Disposición segunda. La disposición segunda señala que se entiende por cliente cualquier persona física o moral cuentaviente que utilice los servicios que prestan las instituciones bancarias, realicen operaciones con ellas o participen en las sociedades de ahorro y crédito popular. La disposición cuarta señala que los bancos deberán tener integrado un expediente de identificación del cliente previamente a la apertura de cuentas o celebración de contratos de cualquier tipo que contenga toda una serie de documentos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les indica dependiendo de si eres persona física, persona moral, si eres profesionista, si eres empresario, si eres arrendador, etcétera, etcétera. Para cada persona, moral o física, la autoridad hacendaria le pide al banco que recabe cierta información.
La disposición quinta señala que los bancos solo podrán abrir cuentas o suscribir contratos de cualquier tipo hasta que sus clientes hayan cumplido satisfactoriamente con los requisitos de identificación establecidos en dicha disposición, ¿verdad? Entonces, mientras tú no des todos los elementos y la información que te piden para que quedes perfectamente identificado, la institución bancaria no puede abrir una cuenta, no puede celebrar un contrato contigo. La disposición 15ª señala que cuando los bancos tengan indicios o certeza de que al pretenderse realizar una operación, la que sea, los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas por no estar declaradas fiscalmente y cometer lavado de dinero, deberán, al aceptar la operación, avisar de inmediato al oficial de cumplimiento del banco, el cual dentro de las 24 horas siguientes deberá remitir a la Secretaría, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el reporte de operación inusual e informar debidamente a la Secretaría de Hacienda. Entonces, cuando tú vas a realizar una operación ante una institución bancaria y los ejecutivos y empleados que te atienden tienen indicios o certeza de que al pretender realizar esa operación, los recursos que tú quieres manejar en esa operación pudieran ser recursos que no declaraste fiscalmente y que consecuentemente pudieras estar lavando dinero, el ejecutivo va a aceptar la operación, pero una vez que acepta la operación, de inmediato, ¿verdad?, avisará al oficial de cumplimiento del mismo banco, va con su compañero, para que este oficial, dentro de las 24 horas siguientes, remita a la Secretaría, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, el reporte de la operación inusual que tú acabas de celebrar, ¿verdad? Y esto lo va a hacer el ejecutivo del banco sin decirte absolutamente nada. Él te va a aceptar, sí, como no, vamos a ver, imprime el contrato, firme usted, pase usted a la caja a depositar, sí, y una vez que te sales, de inmediato se hace el reporte dentro de las 24 horas siguientes a la Secretaría de Hacienda, porque ese ejecutivo que te atendió tiene una sospecha o una certeza de que estás lavando dinero al utilizar recursos que no declaraste fiscalmente. La disposición 21ª señala que los bancos deberán remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, los reportes de operaciones inusuales a más tardar dentro de los 30 días naturales, contados a partir de que se detecte la operación inusual, agregando que es una operación o que hay una operación inusual cuando los clientes o usuarios se nieguen a proporcionar los documentos de identificación. Fíjate bien, aquí se dice que si tú no quieres dar tu identificación siendo usuario o siendo cliente, a lo mejor finalmente el ejecutivo del banco dice, bueno, pues pase usted al banco y deposite, ¿verdad? Tú depositas y cuando te sales del banco, como no te identificaste, ese ejecutivo tiene que considerar que la operación que tú hiciste es inusual y esa operación tiene que ser reportada por el banco dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se llevó a cabo la operación. Tú te vas muy contento, no sabes lo que va a hacer el ejecutivo del banco, lo que va a hacer la institución bancaria, y resulta que por esa operación que te aceptaron sin que te hubieras identificado perfectamente, tú vas a estar reportado como una persona que probablemente está lavando dinero. La plena identificación de los clientes no opera solo en las cuentas o contratos que se abran o celebren a partir de ahora, de 2004, ya que dichas reglas también son aplicables a todas las cuentas y contratos abiertas y celebrados con anterioridad al 2004, independientemente de su antigüedad, ya que en una regla, en la disposición tercera, se daban indicaciones y plazos para que los bancos integraran el expediente de todos los clientes que abrieron cuentas o celebraron contratos de mayo del 2004 hacia atrás. No tiene caso que comentemos o leamos esta disposición, porque por los años transcurridos ya resulta irrelevante. Bien,
La cuarta disposición señala que cuando existan indicios o certeza de que los documentos de identificación presentados por los clientes sean falsos o presenten tachaduras o enmendaduras, los bancos deberán recabar otro medio de identificación o bien solicitarles 2 referencias bancarias o comerciales y 2 referencias personales que incluyan el nombre, domicilio y teléfono de quien las emita, cuya autenticidad será verificada con esta última antes de la apertura de la cuenta o celebración del contrato. La disposición 35ª señala que los bancos, cuando tengan dudas de la veracidad de la cédula de identificación fiscal que te expide el SAT de sus clientes, verificarán la autenticidad de los datos contenidos en la misma dentro de los 30 días naturales siguientes a su presentación. La disposición 21ª señala que los bancos deberán remitir a la Secretaría de Hacienda por conducto de la Comisión Nacional Bancaria los reportes de operaciones inusuales a más tardar dentro de los 30 días naturales, ¿verdad? Y que es una operación inusual cuando se detecte que los clientes presentan información apócrifa. Esto es, si de pronto tú presentas un NIFE que a lo mejor ya está vencido o un documento apócrifo, el que sea, falso, un documento falso, aunque el ejecutivo del banco se dé cuenta, él te va a aceptar la operación, pero una vez que te retires del banco, se va a considerar que por haber tú exhibido un documento apócrifo, la operación es inusual y tú serás reportado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde luego, ningún ejecutivo o empleado del banco te lo va a informar. Disposición 17ª. En el supuesto de que surjan dudas acerca de los datos o documentos proporcionados por el cliente para efectos de su identificación, si hay dudas acerca de los datos o documentos proporcionados por el cliente para efectos de su identificación, dice la disposición, se deberá reforzar el seguimiento de las operaciones y en su caso someterlas a consideración del comité, quien deberá dictaminar y en su caso emitir el reporte de operación inusual. O sea, en todos los casos el banco va a hacer un seguimiento puntual de tus operaciones, de las operaciones que realices en el banco. Sin embargo, cuando surjan dudas acerca de los datos o documentos, se va a reforzar ese seguimiento. O sea, van a darle seguimiento a tus operaciones, pero con mayor fijamiento. Te van a estar cuidando con lupa. La disposición 11ª señala que adicionalmente los bancos aleatoriamente deberán solicitar copia de la identificación con domicilio a sus clientes a fin de verificar si los datos coinciden con los que obren en el expediente respectivo. En caso de que no coincidan, deberán proceder a su actualización. Esto que voy a comentar seguramente les ha ocurrido a muchísimos de ustedes. Tú vas al banco a hacer un trámite, alguna operación, ¿verdad? Y de pronto el ejecutivo se acerca muy amable a ti y te dice, oye Pedro, qué bueno que te veo. Fíjate que estuve checando tu expediente y no sé por qué no tengo ahí tu identificación. No sé qué pasó, seguramente se nos extravió. ¿Podrías prestarme tu INE para que yo ahorita le saque una copia? Te la devuelvo de inmediato, nada más para integrar tu credencial en tu expediente. ¿Sí está claro? Sí tienen la identificación de este cliente o usuario en el expediente de identificación del banco, pero ellos están obligados a que ocasionalmente, periódicamente te estén pidiendo nuevamente tu credencial para que ellos siempre tengan actualizada tu última identificación. Pudiera darse el caso de que cuando tú aperturaste la cuenta fue en enero del 2020,
Pero también pudiera darse el caso de que tú extraviaste tu credencial en marzo, ¿verdad? Y que ahorita tu IFE ya sea otra. Entonces, por eso, el día que hoy que vas al banco, te dicen, oye, permíteme, no sé qué pasó con tu credencial, no la tenemos. Préstamela para que le saque una copia así. Porque por ley deben estar verificando permanentemente que tus datos estén actualizados. Disposición cuarta. Los bancos deberán tener integrado un expediente de identificación del cliente previamente a la apertura de cuentas o celebración de contratos, en el cual, tratándose de personas físicas de nacionalidad mexicana, se asentarán, entre otros datos, el Registro Federal de Contribuyentes cuando cuente con ellos. Y más adelante, en la disposición cuarta, se señala que para que obre en el expediente de identificación del cliente, se requerirá la presentación de la cédula de identificación fiscal cuando el cliente cuente con ella. Entonces te van a preguntar, oiga, ¿está usted inscrito en el RFC? Si dices que no, se va a anotar. Y ya es un punto malo, porque si no estás inscrito en el RFC y no declaras ingresos, ¿de dónde vas a sacar los recursos que vas a depositar o vas a manejar en las cuentas o en los contratos que celebres con el banco? Ahora, si tú contestas, sí, mira, aquí está mi clave del RFC, entonces te van a decir, oye, tráeme tu cédula de identificación fiscal. Si no la llevas en ese momento, seguramente te van a diferir la cita para que ya lleves tu cédula de identificación. Nosotros comentamos aquí, antes de abrir la cuenta o de celebrarle el contrato, el banco ya sabe si el cliente está o no inscrito en el RFC y si tiene o no tiene cédula de identificación fiscal. Si el cliente no está inscrito en el RFC y no tiene cédula de identificación fiscal, entonces, ¿de dónde obtiene los recursos que pretende invertir? Si el cliente supuestamente no realiza actividades gravadas por las que obtiene ingresos y paga impuestos, ¿tendrá un origen lícito los recursos que pretende invertir? ¿El $1,000,000 tendrá una legítima procedencia? Como vemos, ya estamos en problemas ante la institución bancaria y ante la unidad de inteligencia financiera. La disposición 15ª señala que cuando los bancos tengan indicios o certeza de que al pretenderse realizar una operación los recursos pudieran provenir del lavado de dinero, deberán aceptar la operación, avisar de inmediato al oficial de cumplimiento, el cual dentro de las 24 horas siguientes deberá remitir a la Secretaría por conducto de la Comisión Nacional Bancaria el reporte de la operación inusual e informar debidamente a la Secretaría. Nosotros comentamos que en estas condiciones, y en un caso concreto el cliente manifiesta que no es inscrito en el RFC y que no tiene cédula de identificación fiscal, el banco ya tendrá por lo menos indicios de que al pretender realizarse dicha operación, los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas, por lo que deberá aceptar la operación, pero de inmediato deberá avisar al oficial de cumplimiento, el cual dentro de las 24 horas siguientes deberá remitir a la Secretaría de Hacienda por conducto de la Comisión Nacional Bancaria el reporte de operación inusual para que legalmente se investigue la comisión del delito de lavado de dinero. En el próximo video, que ojalá no te pierdas, vamos a decir cuántos millones de mexicanos están reportados por realizar operaciones inusuales y cuántos millones de operaciones relevantes han sido reportadas por los bancos desde 2004 hasta el día de hoy, para que veas y para que tengas conocimiento de toda la información que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene de todos los mexicanos gracias a las instituciones bancarias. La disposición segunda señala que para los efectos de las presentes posiciones se entenderá operación inusual aquella que por cualquier otra causa los bancos consideren que los recursos pudiesen ubicarse en lavado de dinero. La disposición 21ª señala que los bancos deberán remitir a la Secretaría de Hacienda por la Comisión Nacional de Bancaria los reportes de operaciones inusuales a más tardar dentro de los 30 días naturales contados a partir de que se detecte la operación, precisando que una operación es inusual cuando se presenten indicios o hechos extraordinarios de difícil explicación
que den lugar a cualquier tipo de suspicacia sobre el origen, manejo o destino de los recursos, o cuando existan sospechas de que dichos indicios o hechos pudiesen ubicarse en lavado de dinero. Y nosotros comentamos en el libro, no es un hecho extraordinario de difícil explicación que una persona no inscrita en el RFC, que no tiene cédula de identificación fiscal, que no tiene manifestada ni declarada alguna actividad grabada por la que obtenga ingresos, que no paga impuestos, no es extraordinario que pretenda invertir, por decir algo, 600,000 pesos, no despierta suspicacia sobre el origen y manejo de dichos recursos, no existen sospechas de que puede estarse en presencia del delito de lavado de dinero. Toda operación en la que el cliente manifieste que no está inscrito en el RFC y que no tiene cédula de identificación fiscal, automáticamente se considera inusual, por lo que será reportada por Hacienda a la Secretaría de Hacienda a más tardar dentro de los 30 días naturales para que la Secretaría de Hacienda investigue la probable comisión del delito de lavado de dinero. Y esta es nuestra recomendación desde 2005. Por tanto, solo deben abrir cuentas y celebrar contratos con los bancos en calidad de clientes, personas físicas que estén inscritas en el RFC y que tengan cédula de identificación fiscal, cuidando que los recursos que invierten hayan sido declarados fiscalmente, por los cuales se pagaron impuestos, pues de otra suerte lo único que provocarán es que su operación se considere inusual y que se les reporte para que la Secretaría de Hacienda los investigue por probable lavado de dinero. La disposición cuarta señala que antes del establecimiento o inicio de una relación comercial deberá celebrarse una entrevista personal con el cliente o su apoderado, asentando por escrito los resultados de la misma. Tú llegas al banco y dices, te preguntan, ¿qué viene usted a hacer? Vengo a aperturar una cuenta. Sí, mire, tome su turno y ahorita lo atendemos. Tú estás ahí esperando y ya te dicen, ya pase usted, ¿verdad? Y te sientas y empieza una entrevista en la que el ejecutivo del banco te empieza a hacer preguntas. Si todo le va quedando claro al ejecutivo del banco, la entrevista puede ser breve, porque todo le queda claro. Se ve evidentemente que vas a utilizar recursos de procedencia ilícita porque estás inscrito en el RFC, porque tienes tu cédula de identificación fiscal, porque manifestaste que eres empresario, porque llevas la escritura constitutiva, porque presentas tus declaraciones. O sea, la entrevista puede ser breve. Pero cuando el ejecutivo ve que no eres claro, él no se explica de dónde vas a sacar el dinero, porque eres un empleado que gana el mínimo, porque no estás inscrito en el RFC, dices que eres amas de casa, dices que eres estudiante. Entonces, cuando él vea que no hay claridad en los ingresos que tú vas a depositar o invertir, la entrevista se va a prolongar bastante tiempo, porque él te va a preguntar más y más, y en qué trabaja su esposo, en qué trabaja su papá, de dónde va usted a obtener los recursos. Entonces va a ser una plática sumamente larga y tú crees que esa plática es inofensiva y resulta que el ejecutivo está tomando nota por escrito de todo lo que estás diciendo. Aquí lo dice claramente: deberá celebrarse una entrevista personal con el cliente o su apoderado, asentando por escrito los resultados de la misma. Y esta entrevista, que va a quedar plasmada por escrito, forma parte de tu expediente para que el día de mañana, si la Secretaría considera conveniente investigarte por lavado de dinero, la Secretaría de Hacienda le pida tu expediente al banco, y en ese expediente va todo lo que tú dijiste en esa entrevista inicial en la que tú estabas solicitando la apertura de la cuenta o la celebración del contrato. Disposición novena. Para la realización de operaciones a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se requerirá que los bancos integren previamente el expediente de identificación del cliente, además de establecer mecanismos para identificar directamente al cliente que incluyan la obligación de sostener una entrevista personal con este. Siempre que tú quieres manejar banca electrónica, banca por internet
o banca a través de tu celular, tienes que ir a celebrar una entrevista personal, de la cual obviamente tomará nota por escrito el ejecutivo, y esa nota de la entrevista quedará incluida en tu expediente. Antes de abrir una cuenta o celebrar un contrato, los empleados o funcionarios del banco deben celebrar una entrevista personal con el cliente para identificarlo directamente, debiendo asentarse por escrito los resultados de la misma. Mientras el cliente probablemente no le da importancia a la entrevista personal, el funcionario o empleado del banco no pierde detalle de la misma para poder asentar por escrito sus resultados. En esta entrevista, los ejecutivos del banco no hablan por hablar, ya que cada una de las preguntas persiguen propósitos específicos, de tal suerte que al concluir la entrevista ya tengan conocimiento lo más completo y certero del cliente. No creas que la entrevista se está prolongando porque le resultaste interesante al ejecutivo o a la ejecutiva, o porque te consideren muy importante. Si la entrevista ya se prolongó mucho tiempo, es porque el ejecutivo cree que tú estás o que vas a lavar dinero. La disposición 11ª señala que los procedimientos internos preverán los casos en que los bancos, atendiendo al grado de riesgo de sus clientes, deberán realizar visitas al domicilio de estos, debiendo dejar constancia de los resultados de dichas visitas en el expediente de identificación. Bien, aquí nos dice que de acuerdo al grado de riesgo que tenga el cliente, los bancos deberán realizar visitas al domicilio de los clientes que tengan alto riesgo de lavar dinero, debiendo dejar constancia de los resultados de dichas visitas en el expediente de identificación. Como más adelante lo veremos, el ejecutivo que te está atendiendo, de acuerdo a la plática que tiene contigo, él va a decir, de acuerdo a lo que ya le dijiste, él va a concluir diciendo, híjole, como que este cliente sí tiene muchas probabilidades de que va a lavar dinero. O él puede decir, para mí que esta persona no va a lavar dinero, para mí que va a usar recursos que declara fiscalmente, recursos que son de procedencia lícita, ¿sí? Entonces, él en tu expediente tiene que manifestar, al momento de que te aperturan la cuenta, no en el contrato cuya copia te dan, no, en un documento interno, él va a decir, este cliente tiene alto riesgo de lavar dinero o tiene bajo riesgo de lavar dinero. Esa fue la percepción que él tuvo de ti. Tú no lo sabes y nunca te lo van a decir. Bien, aquí se dice en esta regla que cuando el cliente tenga alto riesgo de lavar dinero, de acuerdo a la percepción del ejecutivo que lo atendió, deberán realizarse visitas al domicilio del cliente, debiendo dejar constancia de los resultados de dichas visitas en el expediente de identificación. Entonces, de pronto tú estás en tu negocio y de pronto te dicen, oiga, está aquí el ejecutivo de su banco. Y eso, pues quiere hablar con usted. Dice que creo que usted se hizo acreedor a un crédito por su desempeño como cliente. Pues entonces tú sales y lo atiendes y lo pásele, ¿verdad? Y ya te dicen, mire, por el manejo de su cuenta en el banco, pues usted es un cliente consentido, preferido, y entonces ahorita tenemos créditos revolventes, tenemos créditos quirografados, entonces usted puede hacerse acreedor a ese préstamo, ¿verdad? Ese es el pretexto para hacerte la visita. O muchas veces, ¿sabes qué? Mira, iba pasando y no tengo tu IFE, entonces a ver si me das tu copia. Y ahí se sientan a platicar. Esa entrevista la están haciendo porque consideran que tú tienes un alto riesgo de lavar dinero y ellos están obligados a irte a visitar a tu domicilio y a tomar nota de todo lo que se platique en esa entrevista, de ver cómo está tu negocio, todo, ¿verdad? Y ese resumen de la entrevista, de la visita a tu domicilio, ese resumen escrito va a quedar integrado en tu expediente. Si el día de mañana el fisco te va a investigar por lavado de dinero, le pedirá al banco tu expediente y ahí va a ir el reporte de la visita que te celebraron en tu domicilio. Probablemente el cliente se sienta halagado, decimos nosotros, de que los empleados y funcionarios del banco lo visiten en su domicilio, pensando que así actúan por considerarlo un cliente muy importante, cuando en realidad lo están visitando por catalogarlo como un cliente de alto riesgo de incurrir en lavado de dinero. Bien, continuamos.
La disposición segunda señala que para los efectos de estas disposiciones se entiende por riesgo la posibilidad de que las entidades, de que los bancos puedan ser utilizados por sus clientes o usuarios para realizar actos u operaciones de lavado de dinero. Los clientes serán visitados en su domicilio cuando el banco considere que su grado de riesgo es alto, por ser elevada la posibilidad de que quiera utilizar al banco para incurrir en lavado de dinero. Así es que, estimado mexicano que me estás escuchando, si a ti te han visitado los ejecutivos del banco donde tienes tus cuentas y contratos en tu domicilio con algún pretexto, eso se debe a que ese banco considera que tú eres de alto riesgo y que hay muchas probabilidades de que estés lavando dinero. Disposición 15ª. La apertura de cuentas o celebración de contratos cuyas características pudiesen generar un alto riesgo para el banco deberá ser aprobada a nivel directivo y hacerse del conocimiento del oficial de cumplimiento para que en su momento sean dictaminadas como operaciones inusuales, agregándose en el segundo párrafo de esta disposición 15ª que cuando los bancos tengan indicios o certeza de que al pretenderse realizar una operación los recursos pudieran provenir de actividades ilícitas de lavado de dinero, deberán al aceptar la operación avisar de inmediato al oficial de cumplimiento, el cual dentro de las 24 horas siguientes deberá remitir a la Secretaría de Hacienda por conducto de la Comisión Nacional Bancaria el reporte de operación inusual e informar debidamente a la Secretaría. Si tú estás hablando con un ejecutivo para aperturar una cuenta o celebrar un contrato y de pronto el ejecutivo te dice, voy con el gerente para que lo autorice. ¿Por qué va a ir con el gerente para que autorice tu contrato o tu cuenta? Bueno, porque como el ejecutivo que te está atendiendo considera que hay mucho riesgo de que tú laves dinero, ¿verdad? Esa cuenta o ese contrato debe ser aprobado a nivel directivo precisamente por el gerente o incluso un funcionario de mayor nivel. Si te dicen, ¿sabes qué? Mira, déjame, ya tengo todo, voy a pasarlo con los directivos del banco para que lo autoricen, es porque el banco te está viendo como una persona que seguramente está lavando dinero. No es como para sentirnos halagados, no, al contrario, te están viendo como un lavador de dinero. La disposición segunda señala que para efectos de las presentes disposiciones, riesgo es la posibilidad de que las entidades o los bancos puedan ser utilizados por sus clientes o usuarios para lavar dinero. Por lo tanto, si antes de abrirse la cuenta o celebrarse el contrato se considera que existe un alto riesgo de que el banco pueda ser utilizado para lavar dinero, la operación deberá ser aprobada a nivel directivo y hacerse del conocimiento del oficial de cumplimiento. La disposición 13ª señala que para efectos de lo anterior, los bancos deben clasificar a los clientes por su grado de riesgo, debiendo establecerse como mínimo dos clasificaciones: alto riesgo, bajo riesgo. Los bancos podrán establecer niveles intermedios de riesgos adicionales a las clasificaciones antes señaladas, agregándose en el tercer párrafo que para determinar el grado de riesgo en el que deban ubicarse los clientes, los bancos elaborarán criterios internos, para lo cual deberán considerar, entre otros, los antecedentes del cliente, profesión, actividad o giro del negocio, origen de los recursos, etc. Bien, absolutamente todos los clientes, sin saberlo, tienen asignado un grado de riesgo que puede ser alto, bajo o intermedio, dependiendo de qué tantas posibilidades existen a criterio del banco de que el cliente quiera utilizarla para lavar dinero. Para determinar el grado de riesgo, el banco toma en consideración, entre otros datos, los antecedentes del cliente. Los clientes, en su mayoría, ingenuamente consideran que pasan desapercibidos, que nadie se fije en ellos, que nadie los conoce, cuando en realidad el banco los conoce a fondo, pues sabe todos sus antecedentes, y es este conocimiento el que permite determinar cuál es el grado de riesgo de cada uno de los clientes.
Igualmente, para determinar el grado de riesgo, el banco toma en consideración, entre otros datos, el origen de los recursos. Si el cliente no es inscrito en el RFC y no tiene cédula de identificación fiscal, el origen de los recursos es dudoso e inexplicable, por lo cual el grado de riesgo es alto. Disposición 13ª. La aplicación de la política de conocimiento del cliente se deberá basar en el grado de riesgo transaccional que represente un cliente, de tal manera, dice la disposición, que cuando el grado de riesgo sea mayor, se le requerirá mayor información, así como realizar una supervisión más estricta del comportamiento transaccional del cliente. Cuando tú tienes muy alto riesgo de lavar dinero, la entrevista se prolonga mucho tiempo y además te piden más papeles. Oiga, tráigame también su última declaración, oiga, tráigame también esto, tráigame el otro, ¿verdad? Y todo esto lo están haciendo porque el ejecutivo te está viendo con muchas posibilidades de que tú estés lavando dinero, y por eso, además de que te piden más información y documentación, van a hacer una supervisión más estricta acerca de tu comportamiento. Ojalá me pudieras informar cuánto tiempo llevo en el video para ir midiendo mis tiempos. Queda claro que una vez que un cliente tiene asignado un grado de riesgo alto, el marcaje personal sobre su comportamiento transaccional se incrementa considerablemente. Disposición 11ª. Tratándose de clientes calificados como de alto riesgo, las entidades establecerán medidas para actualizar cuando menos una vez al año los expedientes de identificación correspondientes, y los procedimientos internos prevendrán los casos en que los bancos, atendiendo al grado de riesgo de sus clientes, deberán realizar visitas al domicilio de estos, debiendo dejar constancia de los resultados de dichas visitas en el expediente de identificación. Si tú tienes un alto riesgo de lavar dinero según el ejecutivo que te está atendiendo, bueno, pues por lo menos cada año va a pedir que actualices tu expediente, y con cierta regularidad vas a recibir visitas en tu domicilio de los funcionarios del banco. En la disposición 14ª, en las operaciones que hayan sido clasificadas de alto riesgo, los bancos adoptarán medidas razonables para conocer el origen de los recursos y procurarán obtener los datos y documentos señalados en el capítulo tal respecto del cónyuge y dependientes económicos del cliente, así como de las sociedades y asociaciones con las que mantenga vínculos patrimoniales, para el caso de personas físicas, y tratándose de personas morales, de su estructura corporativa y de sus principales accionistas. Cuando te empiezan a preguntar sobre las actividades económicas de tu cónyuge, de tus hijos, de tus ascendientes, cuando te empiezan a preguntar de las sociedades en las que tú eres socio o accionista o representante legal, es porque para el ejecutivo del banco, tú seguramente estás lavando dinero. Si el cliente ha sido catalogado como de alto riesgo, el banco adoptará medidas razonables para conocer el origen de los recursos, para lo cual entrevistará al cliente para preguntarle y conocer de dónde obtiene los recursos que invierte o maneja, pero además tratará de identificar y localizar a su cónyuge y dependientes económicos, hijos, y a las asociaciones y sociedades con las que mantiene vínculos patrimoniales, para el caso de personas físicas, quedando claro que cuando el cliente es clasificado como de alto riesgo, el marcaje estrecho se extiende a su familia y negocios, y todo esto sin que el cliente lo perciba y sin que se le informe. Durante la vigencia de las cuentas y contratos, el banco realiza un marcaje personal estrecho sobre todos sus clientes, sin que estos lo sepan o lo perciban, y obviamente sin que el banco se los comunique. Bien. La disposición tercera señala que la aplicación de la política de conocimiento del cliente se deberá basar en el grado de riesgo transaccional que represente un cliente, de tal manera que cuando el grado sea mayor se le requerirá mayor información, así como realizar una supervisión más estricta del comportamiento transaccional del cliente, agregándose en el último párrafo que asimismo deberá establecerse un sistema de alertas tempranas
para verificar y detectar los cambios en su comportamiento transaccional y adoptar las medidas necesarias. No únicamente te cuestionan cuando vas a aperturar la cuenta, sino una vez que ya aperturaste la cuenta, el banco va analizando estrictamente tu comportamiento transaccional, y si de pronto algo le llama la atención, pues ya te catalogará como alguien de alto riesgo y ejercerá una supervisión más estricta, porque para el banco tú estás lavando dinero, o hay muchas probabilidades de que laves dinero, ¿verdad? Entonces, ¿no les ha ocurrido que tú tienes tu cuenta y manejas depósitos normalmente en ciertos montos, ¿verdad? De pronto vendes tu casa habitación y tú haces un depósito al banco de 2,5 millones. Y eso es algo fuera de la normalidad. Y de pronto cuando tú quieres hacer una transferencia o cuando alguien va a cobrar un cheque, resulta que no lo puede cobrar o no puedes hacer la transacción. Entonces tú vas al banco, ¿verdad? Y ahí te explican que la cuenta fue inmovilizada temporalmente porque hay un depósito de 2,5 millones que no sabemos cuál es su origen, ¿verdad? Y entonces tú tienes que llevar el contrato de compra-venta y todos los demás papeles para demostrar que ese depósito que sale de la normalidad proviene de una operación lícita que además informaste a la autoridad fiscal, ¿sí? Entonces vemos cómo te están verificando, te están cuidando. ¿Cuántas veces los bancos ilegalmente, en lugar de cumplir con lo que marcan las disposiciones que estamos analizando, lo que te dicen es, ¿sabes qué? Vamos a terminar el contrato contigo, vamos a cancelar tu cuenta, tienes hasta el 31 de mayo para que vengas por tus fondos, ¿verdad? Porque ya no queremos tenerte como cliente. ¿Por qué lo hacen? Pues porque creen que lavas dinero, nada más que como muchas veces los ejecutivos del banco no conocen esta normativa, en lugar de hacer lo que aquí se señala, lo que hacen es cancelar tu cuenta, ¿verdad? Tu cuenta. El grado de riesgo asignado inicialmente a un cliente puede subir posteriormente. Te pusieron de bajo riesgo y después puede ser de alto riesgo si el banco detecta cambios en tu comportamiento transaccional, lo que puede suceder ya que los bancos supervisan el comportamiento transaccional de todos sus clientes sin excepción alguna. Séptima. Cuando existan indicios o certeza acerca de que un cliente está actuando a nombre o por cuenta de otra persona, los bancos deberán, en la medida de lo posible, identificar al verdadero cliente o beneficiario final de las transacciones sin menoscabo de los deberes de confidencialidad de con las terceras personas que hayan sido impuestos por vía contractual o convencional, agregándose que tanto en el supuesto previsto en el párrafo precedente como en aquel en que surjan dudas acerca de los datos o documentos proporcionados por el cliente para efectos de su identificación, o bien respecto del comportamiento transaccional del mismo, se deberá reforzar el seguimiento de las operaciones y en su caso someterlas a consideración del comité, quien dictaminará en su caso si emite o no el reporte de operación inusual. Aquí se dice que cuando el ejecutivo del banco se sospeche que el que está abriendo la cuenta o el contrato realmente es un prestanombres que está actuando a nombre o por cuenta de otra persona, el ejecutivo del banco debe investigar de quién es prestanombres el que quiere abrir la cuenta. Tiene que investigar quién es de quién es prestanombres, quién es el verdadero dueño, para reportar la operación como inusual. Lo chistoso o lo curioso es que muchas veces el ejecutivo del banco ni siquiera tiene que investigarlo, porque con frecuencia hay mexicanos que por no conocer la ley de pronto quieren abrir cuentas a nombre de sus trabajadores para que ahí depositen en esa cuenta a nombre del trabajador el importe de las ventas sin factura o el importe de lo que les devuelven por la compra de facturas. Entonces,
le dicen a un trabajador, sabes que vamos a abrir una cuenta a tu nombre para ahí depositar, y ya de ahí, de esa cuenta, sacamos para pagar las diferencias de sueldos, porque en el IMSS están dados de alta los trabajadores con el sueldo real. De ahí sacan dinero para sus gastos personales los socios, los accionistas, el representante legal. De ahí se pagan los gastos no deducibles de la empresa, etcétera. Entonces van con el trabajador al banco, ¿verdad? Llega el empresario, llega el trabajador, los atiende el ejecutivo. Para eso el ejecutivo ya conoce al empresario. Entonces, ¿qué pasó, señor López? Bueno, pues aquí vengo con Juan para abrir una cuenta a su nombre. Y entonces, sí, cómo no, señor López, me da el nombre completo de Juan, y ya, incluso el ejecutivo se dirige con el señor López, porque ya sabe que Juan es un prestanombres, nada más van a poner su cuenta a su nombre, pero el verdadero dueño de la cuenta es el señor López. Entonces, él habla y a ver, Juan firma acá, Juan firma allá, y Juan está ahí obediente firmando, ¿verdad? Bueno, ya que se aperturó la cuenta y que se retiran, ¿qué creen que hace el ejecutivo? Reporta esa cuenta, porque él ya vio que Juan es un simple prestanombres que está abriendo una cuenta a nombre y por cuenta de su patrón, el señor López. Y eso es una actividad inusual, y esa operación se reporta. ¿Sí? ¿Queda claro? En lugar de que el ejecutivo le diga al señor López, no haga eso porque eso es una... No, porque tiene prohibido hacerlo. Él no tiene que alertar al cliente, él tiene que dejarlo hacer y después lo reporta. Y todavía más grave, en algunos casos hay tal amistad entre el ejecutivo y el cliente, y maneja operaciones en montos verdaderamente importantes, que incluso el cliente le habla al ejecutivo por teléfono. Oiga, Miguel, ¿cómo está? No, pues bien, señor López, ¿qué se le ofrece? ¿Sabe qué? Quiero abrir una cuenta a nombre de mi empleado Juan. ¿Usted cree que podrá venir para que hagamos aquí la apertura de la cuenta? Claro que sí, señor López. ¿Cuándo quiere recibirme? No, pues hoy en la tarde. Y en la tarde llega el ejecutivo del banco, y en las oficinas del empresario se hace la apertura de la cuenta a nombre de Juan. Todas las facilidades al empresario, sí. Pero cuando el ejecutivo llega al banco, lo primero que hace es reportar la operación inusual de Juan y del señor López, para que la unidad de inteligencia financiera, si lo considera prudente, en su momento los investigue por lavado de dinero. Si existen dudas de que el cliente sea un prestanombres que está actuando a nombre o por cuenta de otra persona, o si surgen dudas acerca de los datos, ¿verdad? El banco reforzará el seguimiento de sus operaciones para determinar si son inusuales, y en su caso reportarlas para que Hacienda pueda investigar la probable comisión del delito de lavado de dinero. Disposición 18ª. El perfil transaccional de los clientes estará basado en la información que estos deberán proporcionar al banco, y en su caso en aquella con que cuente el banco respecto del número, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que comúnmente realizan dichos clientes, el origen y destino de los recursos, en el conocimiento que tenga el empleado funcionario del banco respecto de su cartera de clientes. Es claro que el banco conoce el número, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que comúnmente realiza cada uno de sus clientes, como también el origen y destino de los recursos, resultando evidente que cada cliente es como un libro abierto para el banco y por vía de consecuencia para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los bancos deberán remitir a la Secretaría los reportes de operaciones inusuales, y se dispone en la disposición 21ª que es una operación inusual aquella en la que los clientes o usuarios intenten sobornar o intimidar al personal de los bancos con el propósito de lograr su cooperación para que se realicen actividades u operaciones inusuales. Si el cliente desafortunadamente por error trata de sobornar o trata de intimidar al ejecutivo,
Aunque no se lleve a cabo la operación, ese ejecutivo va a reportar que las operaciones de este cliente son inusuales y evidentemente se le llevará un marcaje muy estricto. Desde luego, este hecho quedará consignado en un informe dentro del expediente, y si un día el Hacienda pide el expediente del cliente, pues ahí se va a encontrar con este reporte escrito. Operaciones relevantes. Para los efectos de las presentes disposiciones, se entenderá por instrumento monetario, en el caso de las operaciones relevantes, los billetes y la moneda de los Estados Unidos mexicanos o los de curso legal de cualquier otro país, los cheques de viajero y las monedas acuñadas en platino, oro y plata. La disposición segunda señala que para los efectos de las presentes disposiciones se entenderá por operación relevante la operación que se realice con los instrumentos monetarios antes señalados por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a $10,000 de los Estados Unidos mexicanos. Actualmente las disposiciones establecen que la operación es relevante cuando se lleve a cabo con billetes o monedas o cheques de viajero y el monto sea equivalente a $7,500 o más. De tal suerte que si nosotros realizamos una operación ante un banco con un importe aproximado en este momento de 150,000 pesos, esa es una operación relevante. El banco considera que pudiéramos estar lavando dinero, y esa operación en la que nosotros manejamos 150,000 pesos en efectivo va a ser reportada ante Hacienda para que Hacienda en su momento investigue si estamos o no lavando dinero. En el próximo video veremos cómo desde 2004 hasta el mes de enero de este año se han reportado casi 99 millones de operaciones relevantes. Y de cada una de esas 99 millones de operaciones relevantes reportadas, Hacienda sabe el nombre del cliente o del usuario, tiene la identificación de ese contribuyente, tiene su comprobante domiciliario. Por lo tanto, en este momento, la Unidad de Inteligencia Financiera puede proceder penalmente por lavado de dinero o por defraudación fiscal en contra de millones de mexicanos que en su conjunto han realizado esas casi 99 millones de operaciones relevantes. Los bancos deberán remitir trimestralmente a la Secretaría, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria, sus reportes de operaciones relevantes a más tardar 10 días hábiles después del cierre de operaciones del último mes del trimestre correspondiente. Si el cliente, para eludir este control ingenuamente fracciona o parcializa sus operaciones, ello será detectado por el banco, el que considerará que tales operaciones son inusuales, por lo que también deberá reportarlas ante Hacienda como actividades inusuales constitutivas de presunto lavado de dinero. Esto es, si en este momento alguien quiere realizar una operación bancaria con un monto equivalente a $7,500, más o menos 150,000 pesos, pero para que no reporten la operación relevante, este cuentaviente hoy deposita 50,000, mañana deposita 50,000 y pasado mañana deposita 60,000, 160,000 pesos. Como esa cantidad es superior al equivalente a $7,500 y fue parcializada por el contribuyente, la operación se considera inusual y tendrá que ser reportada por el banco. Disposición 21ª. Los bancos deberán remitir a la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Comisión, los reportes de operaciones inusuales, agregando que para efectos de determinar si una operación es inusual, deberán considerar, entre otras, las siguientes circunstancias: las operaciones realizadas en una misma cuenta, en los instrumentos monetarios considerados para tal efecto,
para las operaciones relevantes por montos múltiples o fraccionados que sumados en 5 días sean iguales o excedan el equivalente en moneda nacional a $10,000, actualmente $7,500. Concluiremos nuestra exposición leyendo esta exposición que consideramos sumamente importante. Disposición 38ª. Las copias de los reportes previstos en las presentes disposiciones y de los registros de operaciones celebradas se conservarán por un periodo no menor a 10 años después de concluidas las cuentas, agregándose en el segundo párrafo que los documentos que integran los expedientes de identificación de clientes se conservarán durante toda la vigencia de la cuenta o contrato y posteriormente por un periodo no menor a 10 años. Entonces, los bancos deben conservar toda la documentación de nuestro expediente de identificación, la solicitud de apertura de cuenta, el registro de firmas, la identificación, el comprobante domiciliario, y además deben conservar todos los registros de operaciones celebradas, comprobantes de transferencias, fichas de depósito, estados de cuenta bancaria por 10 años, pero 10 años contados a partir de que demos de baja o cancelemos el contrato o la cuenta. De tal suerte que si tú tienes en ese momento una cuenta bancaria vigente, los 10 años durante los cuales el banco debe conservar toda tu documentación, todos tus estados de cuenta, todos los registros de tus operaciones, ese plazo de 10 años todavía no se inicia. Porque ese plazo se va a iniciar hasta que tú canceles tu cuenta. ¿Sí? Hoy no, si está vigente, no corren esos 10 años. Si tú cancelaras esa cuenta en 2025, en 2025 empiezan a computarse los 10 años para que el banco conserve toda la documentación de tu cuenta desde que solicitaste la apertura de la cuenta, con el registro, etcétera. Todo. ¿Sí está claro? Entonces, estimados amigos, por error, los que manejan cuentas bancarias, especialmente los que no están inscritos en el RFC, los que desafortunadamente corren mucho peligro de ser investigados ministerialmente, procesados y sentenciados por lavado de dinero, que son millones de mexicanos de todos los niveles sociales y de todas las clases sociales, ¿verdad? Todos, aunque tú sientas que eres una persona modesta, que tú nada más depositas en tu cuenta 30,000 pesos mensuales, que es lo que cobras en rentas, lo que sea. Si tú no conservas los comprobantes, no puedes regularizar tu situación fiscal. No puedes, porque ¿quién te va a ayudar a regularizar tu situación fiscal conforme a derecho si no tienes los estados de cuenta? Entonces, para concluir este video, vamos a dar los siguientes consejos. Primero, de aquí en adelante, todos los que tengan cuentas bancarias deben conservar sus estados de cuenta. Porque equivocadamente muchos mexicanos reciben el estado de cuenta, revisan que el banco no les haya hecho cargos extras, que no haya omitido algún depósito, que el banco no se lo haya transado, en pocas palabras, y una vez que checa que el banco no se lo transó, rompe el estado de cuenta. Incluso algunas personas ignorantes que no conocen la materia fiscal se atreven a recomendar públicamente en entrevistas de radio, de televisión o hasta en cursos que los estados de cuenta se pueden romper. No. Los estados de cuenta se deben conservar. Si no tienes tus estados de cuenta, tienes que pedirle al banco los estados de cuenta de los últimos 10 años. El banco que trabaja a favor de la Secretaría de Hacienda, porque recuerda que los bancos todos son extranjeros,
BBVA Bancomer, Scotiabank, Santander, Banamex. Todos esos bancos son extranjeros. Y los dueños de esos bancos son los integrantes del gran capital mundial. Entonces esos bancos, cuando tú les pidas copia de tus estados de cuenta de los últimos 10 años, van a decirte que ya no los tienen en su poder, lo que es falso, porque esta regla desde 2004 que sigue vigente establece que los documentos que integran los expedientes de identificación de clientes y los registros de sus operaciones se conservarán durante toda la vigencia de la cuenta o del contrato y posteriormente por un periodo no menor a 10 años. Entonces, el banco tiene los estados de cuenta de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Los tiene, máxime si tu cuenta la cancelaste, por decir algo, en 2017. Porque si la cancelaste en 2017, todos esos documentos los debe tener hasta el 2027. Entonces, cuando el banco no te quiera entregar los estados de cuenta de años anteriores, argumentando que ya no los tiene en su poder, máxime si tú ya no tienes cuenta en ese banco, tú tienes todo el derecho para legalmente exigir que te entreguen esos estados de cuenta, y desde luego debes recurrir a profesionales expertos en el tema que hagan las gestiones legales para que tú puedas recuperar esos estados de cuenta que inicialmente por error destruiste. ¿Sí está claro? Entonces eso es lo que tenemos que hacer todos los que hemos manejado cuentas bancarias en los últimos 10 años, recabar nuestros estados de cuenta y con base en esos estados de cuenta, ahora sí, regularizar nuestra situación fiscal espontáneamente antes de que la autoridad inicie sus facultades de comprobación, ¿verdad? Porque si no lo haces así, vas a pagar cantidades verdaderamente multimillonarias, porque la ley está hecha a modo para que te inventen créditos fiscales multimillonarios. Por decirte algo, si tú con base en tus estados de cuenta espontáneamente regularizas tu situación fiscal, puede ser que salga a pagar una cantidad de 200,000 pesos. 200,000 pesos. Pero si tú no regularizas tu situación fiscal y la autoridad inicia sus facultades de comprobación, en lugar de que tú hayas pagado 200,000 pesos, puede darse el caso, dependiendo del monto de tus depósitos y de los años en que estuvo vigente la cuenta, puede darse el caso de que el crédito fiscal venga de 15 millones de pesos. Esto lo vamos a explicar con detalle en un tercer video. Ahorita nada más te lo estoy mostrando en rasgos generales para que te des cuenta los peligros que como cuentaviente de un banco corres si es que no has manejado correctamente tus cuentas bancarias o tus contratos bancarios, ¿verdad? Es importante que recabes todos tus estados de cuenta y que recurras a asesores fiscales expertos en el tema para que espontáneamente regularicen tu pasado. A lo mejor no tienes ningún estado de cuenta tuyo. El fisco tiene todos los estados de cuenta, tiene tu contrato de apertura, tiene tu registro de firmas y tiene todos los demás documentos, fichas de depósito, estados de cuenta, comprobantes de transferencia, todo, ¿verdad? Y entonces es importante que esto lo conozcan los cuentavientes de los bancos para que inteligentemente y a nuestra conveniencia regularicemos nuestra situación fiscal. Obviamente los abogados y los contadores deben capacitarse en este tema complejo. No es fácil, pero deben capacitarse en este tema complejo para que ayuden a los millones y millones de clientes y usuarios de bancos para que regularicen su situación fiscal y no pierdan su patrimonio, sus negocios, su dinero y en casos extremos hasta su libertad por los reportes que sus bancos hicieron a la Unidad de Inteligencia Financiera por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Si así lo consideran, estimados compatriotas, compártanla con sus familiares, seres queridos, amigos, vecinos, con todos sus conocidos, porque
Solamente conociendo esta información y sabiendo de todos los peligros fiscales que nos acechan, estaremos en condiciones por propia conveniencia de regularizar nuestra situación fiscal espontáneamente para no sufrir pérdidas patrimoniales, pero sobre todo pérdidas de libertad. Estimados amigos, que esta información les sea de utilidad, que Dios los bendiga, que Dios ilumine nuestro entendimiento para que como contribuyentes, todos los mexicanos que hemos manejado cuentas bancarias, hagamos lo correcto y nos salvemos. Sean muy felices, muy buenas tardes.